no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Soy Ivonne Mieles, tengo 25 años, soy de Ecuador, de la parte calurosa de Ecuador. Soy politóloga, estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la universidad y bueno, estoy en España desde enero, vine el 6 de enero de hecho con Reyes y con Filomena y estoy acá estudiando un máster. Pero en este tiempo que no tengo clases estoy básicamente de misión acá en Madrid, entonces estoy feliz de estar acá también. Mi familia en Ecuador, en Latinoamérica creo que aún se conserva también bastante que la mayoría de ciudadanos son de una familia católica, sin embargo no necesariamente practicante. Entonces mi familia es católica, pero la mayoría no practicante. Me refiero a que vamos a misa solo cuando alguien muere o cuando hay alguna festividad súper importante. No íbamos nosotros constantemente a misa ni nada, hicimos los sacramentos porque era parte de lo que hay que cumplir como es el ritual familiar. Entonces, de hecho, yo hice la primera comunión súper obligada, muy obligada. Me acuerdo que me quejaba todos los domingos de tener que ir a catequesis. Aparte, me metieron a hacer la catequesis grande, o sea, me refiero a que normalmente se hace entre los 9 y los 12 y yo la hice casi que a los 14. Entonces estaba súper obligada y me acuerdo que justo hace poco me habían grabado cuando había recibido a Jesús por primera vez y yo me puedo pensar es que lo último que tenía en la cabeza en el momento que recibí a Jesús fue a Él. Yo estaba pensando que estaba cansada de estar ahí. Entonces nací en una familia católica no practicante, buena, excelente, mis padres muy buenos, solo que no practicaban la fe. Entonces cuando estaba en el colegio me dieron una clase de filosofía y como siempre me ha gustado mucho estudiar, le prestaba muchísima atención. De hecho mi profesor era maravilloso y me enamoré de una corriente filosófica que me volvió atea. Entonces era un colegio católico y me acuerdo que todos los lunes rezábamos todos los alumnos juntos y yo por decisión de la voluntad, me acuerdo que cuando decíamos el credo y decía creo en la Santa Madre, yo no decía nada, o sea, no creía en la iglesia, dejé de creer primero en la institución y luego ya dejé de rezar. Ya me acuerdo que las pocas oraciones que mis padres me enseñaron que tenía que hacer antes de dormir o antes de comer, ya las dejé de hacer. O sea, decía como, eso para mí no tiene sentido, como era como la corriente filosófica en la que yo creía, me hacía pensar a mí que yo estaba como, que yo era como mi propio Dios. O sea, yo podía decir sobre todo lo que me pasaba en la vida. Entonces dejé de creer. Y me junté con un grupo de amigos que son personas buenas, simplemente como que me apoyaron en este sentido de no creer en Dios. Entonces me volví una persona súper depresiva. Me acuerdo que como no tenía en quién poner mis problemas y todo lo demás, me volví una persona súper triste. Pero era porque yo había dejado de creer, aunque sea en eso que me enseñaron mis papás. Y como nunca me llevé bien con mi mamá, por ejemplo, me gustaba mucho ser una persona muy solitaria, a pesar de que estaba rodeada de gente, pero al mismo tiempo esa filosofía en la que creía me hizo una persona muy triste. Y luego pasó algo en mi vida muy fuerte y fue que mis papás se separaron. Entonces, la filosofía en la que yo creía no me dio ningún consuelo, básicamente no me daba, ¿no? En lo que yo creía, que yo era mi propio Dios y que yo podía manejar todo lo que me pasaba, eso dejó básicamente de dar, no me daba consuelo, ¿no? Encontrar consuelo en mí misma, que estaba tan triste, no me hacía sentido. Entonces me acerqué a Dios por necesidad, o sea, como el hijo pródigo igual. No regresó donde el padre porque lo extrañaba, sino porque lo necesitaba, porque estaba comiendo donde los cerdos. Entonces me pasó exactamente lo mismo. Yo no regresé a Dios porque lo extrañaba o simplemente regresé por miseria, o sea, por consuelo, porque quería que alguien me ayudara como a poder sobrellevar el dolor del divorcio de mis papás. Entonces, como yo soy la hermana mayor, también me tocó asumir como varias cosas que una joven, digamos, le gustaría asumir. Y bueno, entonces me acerco a Dios por necesidad. Y yo me acuerdo que en el colegio tenía un compañero que era muy bueno y siempre me invitaba a un apostolado los domingos con niños. Pero como yo era súper independiente y así toda materialista, siempre le decía que no.
decía que no, que voy a hacer el domingo, no me voy a levantar temprano para ir a ayudar a nadie, o sea, yo tengo que dormir porque como estudiaba bastante, de verdad los fines de semana era mi tiempo de descansar. Y los domingos para nada que me iba a levantar, entonces le decía que no y también porque no creía. Entonces cuando me pasó esto de mis papás, dije, no, pues es que yo quiero salir de la casa, no quiero estar en mi casa, lo último que quiero es tener problemas y empiezo a acercarme a Dios por necesidad y luego a este apostolado fui para huir de mi casa. Y cuando yo fui a ese apostolado no tenía esperanzas ni expectativas de nada, simplemente quería salir de mi casa y estar con otras personas. Y recuerdo que en ese apostolado yo conocí a Jesús, porque no lo había conocido, me habían dado catequesis, me habían dado de todo y nunca en realidad me había emocionado por la religión ni por nada. Y cuando fui a ese apostolado y vi que había muchísimos, me acuerdo que había muchísimos niños, muchísimas familias en un lugar súper pobre de la ciudad donde yo soy, y en ese lugar había mucha gente pobre. Y esos niños, cuando nosotros llegábamos a visitarlos, a darles catequesis, tenían una alegría, pero que era indescriptible. O sea, yo decía como, ¿por qué se alegran si solo somos nosotros? Y me acuerdo que me impactó demasiado que sean tan felices con tan poco. Y yo, en serio, nunca Jesús se me ha aparecido ni nada, pero veía el rostro de Dios en esos niños. La felicidad, el amor, la paciencia, la dulzura de un Dios que es todo eso, la vi reflejada en esos pequeños niños. Y ellos me llevaron otra vez a Roma, pero no fue como de la noche a la mañana, porque como yo había dejado de creer como en la institución de la iglesia como tal, antes de hacerme católica, probé como en otras. Me acuerdo que fui con los mormones, con los evangélicos, incluso conocí bastante a los testigos de Jehová, fui con otras sectas, con otras denominaciones, antes de decir, bueno, ya voy a volver a la iglesia católica. Un día cuando yo fui a esos lugares y bueno, hacía preguntas y así como, y no me respondían, o sea, me parecía que las respuestas, o no sé si los predicadores no estaban bien formados, pero no me convencían. Entonces dije, no, un día determinado dije como, bueno, si mis padres me bautizaron en la iglesia católica, capaz que tengo que conocerla. Pero lo último que yo pensaba era como darle un punto a favor a la iglesia. Entonces lo que hice fue como buscar otras cosas y luego de que no me convencieron dije, bueno, voy a meterme en lo que ya me metieron a mí sin preguntarme. Voy a investigar. Y me acuerdo claro que en un determinado momento le dije a Dios que el día que la iglesia me dejara de responder mis preguntas, yo me iba a ir. Y bueno, han pasado casi 10 años y aquí estoy. Y es porque después ya simplemente me enamoré. Fue un proceso, o sea, primero, por ejemplo, volver a confesarme, porque solo me había confesado una vez en la vida, en la comunión y nunca más. Volver a confesarme fue como un entender por qué tengo que confesarme, por qué tengo que ir a misa los domingos, por qué tengo que hacer ciertas cosas. Y me acuerdo que fue como, no fue algo como lo de San Pablo, de la noche a la mañana, de una visión, no. O sea, lo mío fue como algo de la razón, de como, porque me había metido tanta cosa en la cabeza de filosofía, que tenía como muchas dudas de fe. Entonces, entender lo que la iglesia me enseñaba me costó mucho. Y me acuerdo que el catecismo se convirtió en mi mejor amigo, porque lo que tenía preguntas lo buscaba en el catecismo. Pero no fue un proceso como de la noche a la mañana, sino que fue algo progresivo. Yo me acuerdo que mi mamá vio todo eso que me pasó y ella le decía, mami, quiero ir a misa este domingo, ¿me acompañas? Y luego yo en la misa ni siquiera me sabía las oraciones que hacían los fieles con el sacerdote. Me acuerdo que le dije a una amiga del colegio que era muy buena, le dije que me anote, y me acuerdo clarito que le dije que me escriba las frases que los fieles responden. Entonces yo iba a misa con la hojita y leía ahí lo que estaban respondiendo porque no me la sabía. Y me acuerdo que le dije, mami, ¿quieres acompañarme a misa este domingo? Porque quiero ver, a ver qué tal, si me gusta. Y fuimos a misa con mi mamá. Y así luego, mami, ¿me acompañas a confesarme? Y fui a confesarme. Pero no fue de la noche a la mañana. Ha sido hermoso como el poder encontrar donde Dios me había pensado que era en la iglesia, pero no fue como algo de un amor a primera vista ni nada, simplemente fue bastante como de pensar, de razonar, de decir esto me hace sentido y esto me hace feliz y me quedo aquí. Y claro que con el paso de los años no es que me he puesto a pensar bueno, si un día ya no lo pienso, no, ya no pienso que un día que no me responda me voy, no, nada que ver. Pero en el principio fue algo así y Dios, la verdad, fue muy generoso, no solo con las cosas que me permitió vivir en su momento, sino con las personas que puso alrededor mío para que yo me quedara, de verdad, porque sinceramente, con todo lo que me había metido en la cabeza de filosofía, mala filosofía, no hablo de que la filosofía esté mal, era muy difícil
como quedarme, o sea, convencerme. Y la verdad es que puso personas, Dios, en su momento, que me ayudaron a amar a la iglesia, los sacramentos y volver a ser una católica como Dios lo había pensado, ¿no? Porque bueno, regresé a casa luego de esto todo tan tormentoso y como mi manera de ser es bastante como, si me meto a algo, lo hago con pasión y lo hago con todas, o sea, no es nada medio, es o todo o nada, como dice la hermana Claire. Entonces dije, bueno, me voy a meter de lleno en la iglesia católica, ¿no? Entonces seguí yendo a ese apostolado con niños todos los domingos durante casi 2 años. Cambió totalmente mi vida, ¿no? La Ivonne que entró, yo era una persona súper amargada, súper molesta, me enojaba por todo y por nada, odiaba al mundo entero. O sea, yo me acuerdo que mi mamá decía, Ivonne, por Dios, se te va a hacer esta raya aquí en medio de las cejas porque siempre estás con la cara molesta. Es que a mí me molestaba todo. Entonces, esa Ivonne que entró con una cara así salió súper diferente después de 2 años. Yo tenía en el colegio una amiga, mi amiga que me escribió las frases de la misa. Ella era consagrada a la Virgen María por el método de San Luis María Griñón de Montfort. Y yo me acuerdo que un día, en mi curso del colegio no éramos muchos, éramos como 20 o 18 por ahí, chicas. Era un colegio de chicas y recuerdo que un día, ella era una chica tranquila en general, pero bueno, hacía relajo y todo, era como una adolescente cualquiera. Y un día llegó a la clase y ya no hablaba. No sabe, no, o sea, digo que era una chica más tranquila de lo tranquila que era. Y un día le preguntamos como que, Viviana, ¿qué te pasa? O sea, como, ¿por qué? ¿Cómo así estás tan tranquila? Y dice, no, es que fui a un retiro. Entonces ella había ido a un retiro que le había tocado tanto el corazón que era como que todavía no salía de lo que había vivido y quería como reflexionar. Entonces ella se metió a un curso de consagración, de esta consagración de San Luis María Griñón de Montfort, con un movimiento católico que se llama Lazos de Amor Mariano. Entonces ella se metió a ese curso y empezó a invitar a todas en el curso. Entonces en mi curso del colegio les empezó a invitar a todas. Oye, te invito a un curso de consagración, oye, no sé qué. Bueno, para resumirles la historia, de las 18 que éramos, 7 nos consagramos en ese curso por ella, que era toda tímida, igual nos invitó a todas, no nos metimos al mismo tiempo. O sea, yo me consagré con otra compañera del colegio y otras se consagraron en grupitos y bueno, hasta el día de hoy somos consagradas y hablábamos todo el tiempo. Pero yo me acuerdo que yo estaba en el otro lugar, que era de otro movimiento que se llama Movimiento Vida Cristiana, que en Ecuador y Perú, vienen del sodalicio. En Ecuador y Perú son bastante grandes y yo estaba en este otro movimiento. Entonces luego fue la disputa interna de, bueno, si ya estoy metida en la consagración y me gusta muchísimo la forma de hablar de los misioneros y todo lo demás, bueno, ¿dónde me voy a quedar? ¿No? Porque tengo que irme en un solo lugar para darme de lleno, como decía, o todo o nada. Entonces me acuerdo que había algo que a mí me faltaba en el otro movimiento, que a pesar de ser muy marianos, yo sentía que tenía que ser más mariana. Ya dentro de la historia de la iglesia, entonces vemos santos que han sido caracterizados por ser marianos y luego el resto de los santos que también han sido marianos, pero hay unos que se caracterizan. Entonces yo sentía en mi corazón que me faltaba como más de María. Y recuerdo que mi amiga me regaló un libro que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción, que es de San Luis María justamente. Y ese libro lo empecé a leer antes de meterme al curso. Y cuando lo leí, yo dije, no, es que eso es lo que necesito en la vida. Necesito en mi vida más de la Virgen. Y me identifiqué muchísimo con las palabras de San Luis María, cómo hablaba de la Virgen y la necesidad de tenerla para llegar a Jesús. Me impactó. Cuando lo leí fue como, eso es lo que me está faltando en mi fe. Y me metí al curso de consagración. Y luego son 9 meses normalmente, es como estar en el vientre de la Virgen, nacer otra vez, hermoso. Y me acuerdo que yo veía a los misioneros, yo tenía, les decimos como mamá de consagración, o sea, somos bastante como familia dentro de la comunidad. Y recuerdo que veía a mis preparadoras y me encantaba cómo hablaban, lo que decían, la forma de vivir la fe me gustaba muchísimo. Pero estaba con esto del otro movimiento, entonces, ¿dónde me voy? Y hermoso, yo amo ese otro movimiento de verdad, pero Dios me mostró en su momento, después de casi 2 años, que me quería en Lazos. Entonces me despedí con el dolor de mi alma, me costó muchísimo. Creo que lo prorrogué como 6 meses hasta que ya me fui. Bueno, y todavía tengo contacto con ellos y me metí a Lazos. Y así han sido 8 años hasta hoy día. Y el corazón de este movimiento es la consagración de la Virgen. Es lo que nos mueve, lo que hace todo.
Entonces yo dije, cuando yo terminé el curso, que eran 9 meses, dije, no sé dónde más voy a poder vivir la consagración tal y como me la han entregado. Entonces la decisión por la que me hice misionera de Lazos Amor Mariano es para que pudiera seguir viviendo la consagración como yo pensaba que me la habían regalado. Las formas, me parecía que si me quedaba sola ahí en la parroquia o sin ninguna comunidad, me iba a olvidar de todo lo que había aprendido. Y a mí me funciona mucho que una persona esté como pendiente. Oye, Ivonne, ¿cómo estás? Ivonne, ¿cómo te va en esto? Entonces dije, me voy a meter a Lazos porque aquí me van a cuidar la consagración. Y por eso es que soy misionera de la comunidad. Lazos Amor Mariano es una comunidad de la iglesia, al servicio de la iglesia, para la iglesia. De la mayoría de nosotros somos laicos, es decir, que trabajamos o estudiamos. De hecho, casi la mitad de la comunidad, somos como más o menos 15.000 misioneros en todo el mundo. Son muchísimos, la mayoría, bueno, no la mayoría, capaz que casi el 50% son matrimonios. Son personas que están casadas, que tienen sus hijos y que dedican un espacio de su vida matrimonial también para servirle a Dios. Esta comunidad está en muchos países, aquí en España, está aquí en Madrid y en algunos otros lugares, en Valencia, en Barcelona, en Zaragoza, hay en algunas partes y en Europa también. En América Latina, en todos los países básicamente, y en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace la comunidad? Es primero difundir la consagración por el método de San Luis María, que es el corazón, es la razón por la que, mejor dicho, la consagración es el motor. Entonces todo lo que hacemos lo hacemos en torno a la consagración. Y luego, para que la gente pueda vivir mejor la consagración, les dictamos retiros, ¿ya? Entonces hacemos bastantes retiros, la verdad. Retiros espirituales para todo tipo de personas. Y luego, ya cuando en un lugar la comunidad es muy grande, se hacen como más especializados los retiros. Por ejemplo, en Ecuador hay retiros para matrimonios, para niños, para jóvenes, y así como dependiendo de las edades ya se hace como más especializado, porque las cosas que se dicen en el retiro obviamente se adaptan a las edades, a las personas que básicamente están escuchando el retiro, ¿no? Entonces, pero todo gira en torno a la consagración. Entonces hacemos retiros para que la gente viva mejor la consagración, hacemos retiros para que la gente se meta en consagración, hacemos retiros para que la gente diga, no, es que sí, esto es lo mío, vivir a la Virgen en el día a día. Entonces hacemos eso, hacemos muchos, y ahí ese es el corazón. Pero de ahí hacemos apostolado de diferentes cosas, ¿no? Dependiendo de las necesidades de los lugares donde estamos. Ahí la comunidad está dividida. Ya cuando ya llevas un tiempo pasas a algo que se llama la misión. Y es como las especialidades, ¿no? Hay diferentes misiones. Entonces está la misión que se encarga de los retiros, la misión que se encarga de las consagraciones, la misión que se encarga de la música. Y así como estamos especializados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo antes de venirme acá estaba en misión Provida, ¿no? Me encargaba del apostolado Provida dentro de mi ciudad. Y así, hacemos como varias cosas especializadas, pero todo es para que la gente viva mejor la consagración. Lo que hacemos en misión Provida para que la gente viva mejor la consagración, y así. Y luego ahí, bueno, y funcionamos como cualquier comunidad, ¿no? Hay un encargado, un subencargado, y luego un equipo de trabajo con él, y luego están las misiones, y luego funcionamos así como un órgano que tiene superiores y todo lo demás. En cada lugar donde estamos, claro está, tenemos el permiso del obispo o estamos en revisión, o sea, siempre el obispo está obviamente al tanto de lo que estamos haciendo y tenemos siempre por delegación del obispo un asesor, que es un sacerdote, en los lugares donde estamos. Luego está ese momento de la vida del misionero que decide irse a lo que se llama siervo, que es como dedicarle un tiempo de tu vida solo a Dios. Irte de misión, irte a fundar lazos en otra parte, irte a ayudar, o sea, estás 100%, ya incluso no trabajas ni nada, simplemente estás dedicado como al apostolado. Y bueno, con la ayuda de Dios, en 2018 estuve de sierva en Medellín, porque Lazos nació en Colombia en 1999, en Medellín. Nuestro fundador sigue vivo, es un laico consagrado, él sí solo se dedica a la comunidad, está casado con la comunidad, no está casado con nadie. Está vivo, los que fundaron todo esto están vivos en Medellín. Y bueno, en 2018 estuve allá con la ayuda de Dios y fue increíble todo ese tiempo que estuve.
Y ahora que no tengo clases, estoy haciendo como misión en Madrid. Estoy como dedicada 100% a la comunidad y ayudando en todas las necesidades que haya y eso. Bueno, yo conocí a Dios cuando tenía 16 años y tengo 25 y parece que se han pasado 30, sí. Y la verdad no me arrepiento como ni un instante porque muchas personas me dicen como, ¿cómo puedes estar dedicada solo a eso? Digo, yo en Ecuador me acuerdo, yo soy politóloga, trabajaba con un político, tenía un buen trabajo, renuncié a eso, Dios me lo pedía y soy súper feliz de estar como 100% dedicada a lo que estoy haciendo ahora. Y me pueden decir, y mis papás de hecho a veces no me entienden y me dicen como que, ¿cómo puedes vivir así? Y no me arrepiento porque los mejores años son para Dios. O sea, yo me acuerdo que una vez conocí a una monjita que ella decía que había entrado a ser novicia, creo que a los 17, 18, o sea, súper joven. Y yo le decía, hermana, como entró súper joven. Me dice, Ivonne, es que yo descubrí mi vocación y ya no tenía por qué esperar más. Entonces, Dios me mostró mi vocación cuando tenía 16 y me llamó y no puedo esperar más. Es decir, yo voy a ser misionera, Dios quiere, hasta que me muera, ¿no? De aquí, Ivonne, 80 años siendo misionera, bendito sea Dios. Pero no hay que arrepentirse, digo, los mejores años son para Dios. Dios no se deja ganar en generosidad. Y verdaderamente como Dios es lo que todos buscamos, cuando le encuentras y haces lo que te dice, eres verdaderamente feliz. Entonces, que sí, que podría estar haciendo otra cosa, sí, pero estoy haciendo lo que hago y estoy súper feliz. Entonces yo les invito que de verdad, que no tengan miedo de como dar un poco más, renunciar a ciertas cosas que hay que renunciar por vivir más libre, ¿no? Pero que darle a Dios las cosas nunca se queda en vano. O sea, uno cuando le da a Dios algo no se lanza en saco roto, no es que lanzo algo y se cae y se queda ahí tirado, no. Cuando uno le da algo a Dios, Dios lo coge y te da el 100 por uno. Justo esta semana en Eclesiastés, en la primera lectura, creo que fue hace 2 días, decía que cuando una persona le dice, dale a Dios con generosidad como Él te lo ha dado, porque Él recompensa a sus hijos 7 veces más, o sea, infinitamente. Entonces, que le demos al Señor involucra que Él también nos va a dar a nosotros y vamos a ser plenamente felices. Así que ánimo con eso. Si te ha gustado este vídeo y ves necesario más vídeos como este, con tan solo €1 haces posible que podamos seguir realizando vídeos como el que acabas de ver. Haz tu donación por Bizum al 03158 o a través de PayPal.